gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujer Integral. Hoy estamos con Yasmín Morales Alvarado. Yasmín es una chica guanacasteca que quiere contarnos una historia que para mí representa orgullo, ¿verdad? Entonces, Yasmín, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias. Y cuéntanos, ¿quién es Yasmín? Bueno, yo soy oriunda de Playa Panamá. Soy hija única. Me considero una persona humilde y perseverante. Y también creo mucho en Dios. Ahora, Yasmín, pensándolo en la historia brevemente que nos compartías, ¿verdad? ¿Qué lleva a Yasmín a elegir estudiar lo que decidió estudiar? Contanos qué estudiaste, qué decisión hubo detrás de eso, cuáles fueron los retos que tuviste, cuáles fueron los premios, porque también uno se goza por lo que tanto se esfuerza. Contanos un poco de eso. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional, saqué el bachillerato en turismo y después en la UNED saqué la licenciatura, pero pasaron muchos años para sacar la carrera completa, digamos, porque llevaba el tercer año de carrera de bachiller cuando le dije a mis papás, quiero estudiar aviación. Y mis papás como, ¿de dónde sale esa idea? Y yo, no sé, sale de mi corazón, quiero estudiar aviación. Llegue a volar o no llegue a volar, no importa, yo lo quiero hacer. Y ellos me apoyaron un montón. Entonces saqué el técnico en el Instituto de Formación Aeronáutica y pausé la carrera. Pausaste la carrera, pero te fuiste a estudiar. Eso no se estudia aquí en Guanacaste. Eso se estudia en San José. Sí, me tuve que ir a San José. Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mis papás. Entonces ellos me dijeron que estaba bien. Entonces congelé la carrera. Volví, eso dura 6 meses, en ese entonces fue como en el 2015, es un técnico, entonces volví y después mi ángel de la Nacional, la profe Elena, me dijo como, bueno, vamos a ver cómo hacemos para reincorporarnos porque había congelado todo un semestre y ya me había atrasado, entonces estaba terminando el 2015 cuando apliqué a Volaris y me llamaron de Volaris. Entonces iba por el 4º año de la universidad. No había terminado la universidad y ya estaba comenzando a trabajar con Volaris. Y yo decía, ahora sí, ¿cómo voy a hacer? Porque volar y estudiar es difícil. Son mundos paralelos que no se llevan. Entonces yo decía, ¿cómo voy a llevar una carrera presencial y volando? Y entonces la profe Elena me guió mucho, me ayudó mucho para convalidar cursos de la UNED con la Nacional. Y así logré terminar el bachiller hasta en el 2019, si no me equivoco. Pero tuviste que volver a clases. Iba a clases, pero menos. Algunos profesores me ayudaron y los cursos que definitivamente no se podían los llevé en la UNED y después convalidé. Yo dije, bueno, aquí no me puedo quedar, tengo que seguir con la licenciatura. Y ya que había probado la UNED, le había perdido el miedo de estudiar a distancia. Yo dije, esto es para mí, la distancia es lo mío. Así que vamos a sacarle el jugo a esto. Porque mucha gente me decía, ¿cómo haces para la UNED? Yo no puedo. Es muy solo, uno se siente solo, la verdad. Pero cuando uno ya está adentro, uno se da cuenta de que no es así. Si uno tiene dudas, ahí están las tutorías. Si uno tiene que hacer alguna reunión con algún profesor, ellos están 100% disponibles. Entonces, seguí volando en Volaris y como en el 2019 que terminé la carrera, comencé ese mismo año la licenciatura. Y seguí así en Volaris todo ese tiempo, aprovechando el tiempo de volar y estudiar, volar y estudiar. Y ya tenía como en el 2020, si no me equivoco, me ascendieron a jefa de cabina y tenía como 3 meses de estar de jefa de cabina cuando apliqué a Qatar Airways y también me llamaron, gracias a Dios. Entonces estaba sin terminar la licenciatura. Estaba a medias y yo, ahora sí, esto sí se puso duro. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Yo qué voy a hacer? No puedo. Es mucho.
Pero mis papás, Pero no imposible. Sí, mis papás siempre me apoyaron y ya en ese transcurso, en todo ese proceso, conocí a mi novio, que también se volvió una pieza elemental en apoyarme y él confiaba más que yo lo hacía muchas veces y yo decía, bueno, si él dice que yo puedo, yo puedo. Y entonces me daba muchas fuerzas, la verdad. Y zarpé a Qatar el año que comenzó la pandemia. Sí, me fui y yo en mi vida había visto tanta exigencia en una empresa como en Qatar Airways. Desde el proceso de contratación es todo un tema, porque dura aproximadamente tres días o a veces 2 días, en donde uno tiene que ir a diferentes fases digamos, con otras personas. Básicamente es una competencia. Aquí sálvese quien pueda y que gane el mejor, porque vamos nosotras 3 y se llevan uno. O a veces ninguno, porque los niveles de estándares de ellos son sumamente altos. Quieren gente que se desenvuelva, gente que sea proactiva, gente que se sepa comportar, que sepa hablar, que tenga esta estatura, que tenga este físico, que no tenga aquí, que no tenga allá. Son demasiados requisitos. Y yo decía, bueno, yo voy a probar suerte. Si me llaman, bendito Dios. Y si no, pues no importa. Se intentó y se aprendió. Sí. Y de hecho apliqué 2 veces. Creo que como mi primer año de Volaris apliqué y no me llamaron. Entonces volví a aplicar una segunda vez y esa vez me llamaron. Y me fui. Y cuando estaba allá, yo estaba súper asustada porque el entrenamiento era de otro nivel, de otro calibre. Era todo muy exigente. O sea, todos los días hacían preguntas de lo que habíamos visto el día anterior. Entonces es un mundo nuevo porque eran muchísimos tipos de aviones que yo no conocía, un servicio mucho más estricto. Volaris, yo venía de una aerolínea de bajo costo a pasar a una aerolínea de primer mundo, en donde se categorizaba ese año como la mejor aerolínea del mundo. Yo decía, ¿en qué me metí? Y también yo estaba como un poco dudosa de irme porque había ascendido a jefa de cabina. Claro. Entonces yo decía, no sé si es muy loca la decisión, no sé, pero bueno, confié en mi corazón. Pero era Qatar. Confié en mi corazón y me fui. Tuviste que mover mientras estuviste con la primera aerolínea, ¿mantenías arraigo a Costa Rica o Sí. tuviste que moverte hacia otro lado? Volaris tenía 2 sedes, que era México y Costa Rica. Entonces yo fui la segunda generación, pertenecía a la segunda generación de Volaris Costa Rica. Entonces me fui a vivir a Alajuela. Sí, ya después me tuve que trasladar a Doha, a Qatar. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de vivir en Qatar? Es La súper comida. lindo. Es súper bonito. Qatar es un país que a uno le vuela la cabeza en muchas cosas. Es un país en desarrollo. Las construcciones no paran. Siempre hay construcciones porque es un país que está en movimiento. Y lo que ha crecido Qatar en los últimos 5 o 6 años es una locura. Es una locura. Entonces, es un país muy seguro. Y uno puede salir a cualquier hora, a las 12 de la noche uno sale, que se siente completamente seguro, más uno siendo mujer. Y yo decía, esto es otra cosa. Yo no estoy acostumbrada a esto, yo tengo que aprovechar esto lo que dure. Porque también se escuchaban rumores ya de la pandemia. Entonces, estábamos terminando el primer entrenamiento cuando nos dijeron que íbamos a ponerlo en pausa porque venía la pandemia. Y todas como con incertidumbre. Yo tenía muchas compañeras de la India, de Bosnia, tenía una compañera de El Salvador, de varias nacionalidades, pocas latinas, muchas asiáticas, coreanas, filipinas. Y nos pausaron un mes y después del mes que no se resolvía nada, nos despidieron. Y las que podían irse para el país se fueron. Yo me tuve que quedar en Qatar porque cerraron las fronteras, Costa Rica estaba cerrado. Entonces ya fue una época muy dura. Para todo el mundo la pandemia fue muy dura, pero yo la viví encerrada en otro país sin nadie. De tu familia, de todo. Fue horrible, sí. Pero por dicha hice buenas amistades en ese entonces
que después volví a Qatar y todavía conservaba las mismas amistades, entonces era una fortuna, ya éramos como hermanitas, porque ya habíamos pasado por donde asustan. Y entonces como 3 meses después me devolvieron a Costa Rica y estuve acá como 1 año. Al año después, yo hasta ahí me sentía tranquila porque había cumplido una meta. Yo dije, si Dios me quería llevar hasta ahí, pues hasta ahí era. Está bien, lo acepto. Ya había, estaba considerando dejar de volar. Y yo, porque siempre vi volar como una experiencia, nunca lo vi como una estabilidad en mi vida. Hay gente que tiene 15 años de una estar forma volando. de vida, sí, lo hacen por mucho tiempo. Sí, sí. Pero yo siempre lo vi como una experiencia, no como para pensionarme, digamos, volando, porque hay gente que lo hace. Claro. Y volar es precioso, volar es una cosa fuera de este mundo, porque usted es como todo lo pintan. Usted conoce países, conoce gente, siempre está en una oficina diferente, no está como en un horario de oficina normal, siempre tiene compañeros diferentes, entonces volar es muy lindo, pero también es muy desgastante. Hay momentos en los que las energías no dan porque tenés horarios súper locos. Por decirte algo, en Doha yo a veces aterrizaba a las 6 de la mañana y a las 2 de la mañana me estaban recogiendo para otro vuelo. Entonces yo tenía que decirle a mi cuerpo, hay que dormir todo el día para trabajar toda la madrugada. Entonces yo a veces no sabía si estaba desayunando, almorzando, cenando. No sé qué es. No sé qué es. Entonces a veces es muy desgastante y uno siempre tiene que estar con la mejor actitud para el cliente, recibiendo a los pasajeros, que las maletas, que los bebés, que las mamás, todo. Uno tiene que estar a la disposición, sonriendo, como si no hubiera dormido nada. ¿Verdad? Entonces es como, sí, yo dormí bien, yo comí bien, estoy bien, todo bien, vamos a fingir y vamos a sacar el vuelo adelante. Voy a fingir demencia y todo tiene que ser impecable. Exacto, básicamente, así es. Y una consulta, todo este proceso se viene acompañado de un segundo idioma, por supuesto, sí, ¿verdad? No lo sí. podemos dar por sentado. ¿En qué momento empieza ese aprendizaje de inglés? ¿Siempre estudiaste con un inglés a la mano o saliste de una institución pública y tuviste que formarte en inglés? O sea, ¿cuál fue el proceso con esa segunda lengua que a veces le tenemos tanto temor y que vemos como ese techo? Yo no lo puedo lograr porque no tengo un segundo idioma. Sí, bueno, yo soy egresada del Liceo de Guardia, entonces no es como que sea egresada de un bilingüe o algo así, pero siento que los profesores siempre dan lo mejor para que uno aprenda y para que uno como que se pellizque, porque yo siento que las instituciones públicas no siempre tienen los mejores recursos, desafortunadamente, pero los profesores siempre son como ángeles que lo van guiando a uno y le van diciendo, usted es buena, póngale un poquito más, o estudie aquí, estudie allá. Entonces, mi mamá, desde que estaba en tercero, creo, del colegio, ella me metió a institutos, aparte extra del colegio, para aprender inglés. Y no estuve en un instituto, estuve como en 5, porque yo nunca sentía que era suficiente. Yo nunca sentía como, ya sé hablar inglés, ya soy una pro, ya puedo decir lo que quiera. Uno nunca llega ahí. Uno nunca llega ahí porque siempre es un aprendizaje constante que aún ya sabiendo un idioma siempre hay que estar estudiando, siempre hay palabras nuevas, siempre hay descripciones nuevas. Entonces estuve en muchos institutos desde que estaba en el colegio hasta la universidad. Ya cuando entré a volar no quedaba de otra que echarse al agua. Esa es la barrera, esa es la barrera que muchas veces yo le digo a las personas que me dicen, ¿cómo haces para entender? ¿Cómo haces para hablar? Es que no se trata de saberlo todo, es perder el miedo de decir, perdón, no entendí lo que dijo, puede repetir. Un idioma es muy versátil y tiene muchas palabras parecidas para decir una misma cosa. Entonces uno tiene que ser humilde y decir, perdón, no entendí, o estoy perdida, ¿qué quiere decir? Cosas así. Pero definitivamente haber vivido en el extranjero con gentes de muchos países,
y escuchar diferentes acentos, me desarrolló un montón el idioma más. Y al principio sí había una fase muy difícil porque me acuerdo muy bien que me costó mucho una capacitación de primeros auxilios, porque allá primeros auxilios es como más intensivo que lo que yo vi en Volaris. Y allá se daban medicamentos. Entonces tenemos que estudiar enfermedades, digamos los síntomas y los medicamentos. Y yo decía, ¿en qué momento estoy estudiando farmacia? ¿Cuándo entré a estudiar farmacia? Porque eso está en chino para mí. Y vieras, fue todo un mundo. Yo decía, me voy a quedar en este curso, no voy a pasar, porque fue muy complicado, pero uno tiene que ponerse la 10. Ni modo, no queda de otra. Pero sí, gracias a Dios, todo bien, todo bien. Y vamos a ver, y tal vez esto es como quizás un mito, quizás no, ¿verdad? Vos has visitado 45 países. Cuando se trabaja desarrollando este tipo de actividad, ¿te queda el tiempo y el espacio para poder vos tener ocio después del trabajo, entendiendo de que a veces son horarios muy de madrugada, que te permita decir, bueno, estoy en un país X y tengo 5 horas como para ir y ver, no sé, lo más importante? ¿Tuviste ese espacio? Sí, esa es una de las grandes ventajas que tiene ese trabajo, que usted puede explorar países. La gente dice gratis, pero yo digo sudándola. A veces uno dice, tengo un vuelo a Los Ángeles, y uno dice, no volé a Los Ángeles, yo caminé a Los Ángeles, porque la cantidad de pasos que uno da en un avión es increíble, porque uno sube, baja, hay que estar aquí, hay que estar allá, es increíble el montón de pasos que uno da. Entonces, a veces uno del cansancio no sale. Cuando ya uno tiene años, no sale. La cama se vuelve el mejor amigo, Uber Eats se vuelve el mejor amigo, y a veces uno no sale. Yo a veces me sentía culpable porque yo decía, ¿cuándo yo voy a volver a este país? Yo no voy a volver aquí, tengo que salir, quiera o no, esté cansado o no, pero a veces la salud es la prioridad. Y a veces yo sentía que el cuerpo ya no me daba y tenía que quedarme en la cama, pedir comida y dormir. Porque el vuelo, el departure del próximo vuelo tal vez era en 5 horas, 6 horas. Sí, no tenías mucho. Entonces, si salía, no dormía. Entonces uno tiene que tener esa balanza. Hay vuelos que sí le permiten a uno estar un día completo en un país. Entonces uno a veces sale un poquito más largo que en la ciudad, digamos. Algunas veces a uno lo dejan en hoteles cerca de la ciudad, otras veces son cerca al aeropuerto, que están muy lejos de las ciudades. Entonces también es todo un tema con el hotel, dónde está el hotel, puedo salir, no puedo salir. Otro tema que puede ser difícil en salir o no salir en una ciudad es la tripulación. Uno no conoce la gente, es como que nosotras tres nos metan en una caja de sardinas a trabajar y uno es como, bueno, cada quien sabe qué hay que hacer, pero ese clic de compañerismo no siempre se da. Desgraciadamente no siempre se da. A veces hay como mucho individualismo. Y cuando uno es tripulante, el individualismo no puede existir. Somos un equipo, todas tienen que sacar el vuelo adelante. Si pasa una emergencia, ya sea médica o de seguridad, todas tenemos que trabajar en conjunto. Aunque usted sepa el procedimiento, yo también lo sepa, tenemos que decir qué rol va a tomar cada una en la emergencia. En el momento. Sí. Entonces a veces uno es como un ambiente muy lindo de que nos llevamos bien, hicimos clic, vamos a salir todas, y a veces es como cada quien hace su trabajo y chao, después del vuelo no la conozco. Entonces uno es como, yo pienso que a veces es un trabajo muy solitario, porque uno está rodeado de mucha gente, pero al final está solo. Hay gente que está en transición. Sí, al final está solo y uno llega a la habitación, está solo, uno sale a comer, está solo, uno camina por la ciudad solo, regresa solo. Y yo, por ejemplo, a mí me pasaban 2 a veces que yo llegaba y era como, qué rico llegar a la casa y que esté mami, que esté mami con la comida hecha o mis perritas. Entonces es duro, se da mucha la soledad. Yo conocí mucha gente en Doha que no aguantaba, que les daba depresión o decían, no lo aguanto más, renuncio, me voy.
porque el choque cultural, la diferencia de horas, eran 8 o 9 horas de diferencia, no siempre está a favor de uno. Entonces mucha gente no lo soporta. Y también tomar esa decisión es de valientes, porque hay que aceptarlo. Ok, no nací para esto, me voy. Sí. Y con todo esto, ¿hay alguna historia, digamos, bueno, se hablan de muchos rumores de tripulación de cabina y hay mitos y realidades y muchas cosas, pero ¿cuál es como una historia en la que realmente te pudiste haber cuestionado? Realmente esto es lo que quiero, realmente, ¿verdad? Duermen, no duermen, ¿verdad? Porque son como cositas que a veces hay historias ahí en internet que, ¿verdad? La gente cuenta de todo un poco y hay secretos que ustedes manejan y demás, pero de todo lo que has vivido, digamos, en como esta parte, ¿cuál fue alguna de las historias que dijiste, wow, esto lo sobreviví? Bueno, gracias a Dios, yo encomendaba cada vuelo a Dios y yo le decía, Señor, te encomiendo mi vuelo, mis pasajeros y la tripulación, porque eso es una bomba de tiempo. Un accidente aéreo es raro que pase, pero cuando pasa puede ser muy grave. Entonces hay que ser consciente de que uno está en un ambiente de alto riesgo. De hecho, hay muchos seguros de vida que no cubren a los tripulantes por ese tema. Y eso poca gente lo sabe. Es como un seguro de vida y ya. No, hay seguro. De hecho, las tripulaciones tienen seguros de vida muy altos por ese tema. Y yo siempre decía que no me pase nada, pero obviamente siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Pero gracias a Dios, en emergencia de seguridad nunca me pasó nada, pero sí en emergencias médicas. Una vez un señor, íbamos creo que para París esa vez, y todos estábamos comiendo y llega un señor y aprieta el call, que es como el botoncito. Y voy yo y el señor me dice a una muchacha, ese señor yo creo que se murió. Y yo, pero yo voy a morir yo también. El señor estaba sudando, no contestaba, nada, estaba así. Y yo voy de una vez a avisarle a la tripulación y hay que activar todo un protocolo de avisarle al capitán, avisarle al jefe, avisarle a todos los compañeros para que todo el mundo esté alerta. Pero esa vez me reasusté porque ese señor en serio duró como 20 minutos sin reaccionar. Como a los 20 minutos, él como que volvió, pero para mí que ese señor se fue y volvió, literal. Porque él tenía signos vitales, pero no respondía. Y le pusimos el oxígeno, entonces tal vez el oxígeno con el tiempo ya le ayudó. Pero sí, sustos de ese tipo. Y sí dormimos en los vuelos que son largos y extra largos o ultra largos, que pueden ser vuelos de 15 horas, 14 horas. Uno duerme, creo que el mínimo es 2 horas y el máximo 4 horas. Y solo en vuelos en aviones grandes. Por ejemplo, el 777 o el 350 tiene el crew bunk, que son como... Es una escalerita, uno duerme arriba de los pasajeros. Cuando yo no sabía nada, yo pensaba que uno dormía abajo de los pasajeros. Es como, voy a bajar a dormir, ¿verdad? Pero no, es subir. Entonces uno está arriba de los pasajeros y es un cubículo súper pequeño y tiene una cantidad limitada de todos. Digamos, a veces éramos tripulaciones de 15 personas, 13 personas y solo podíamos dividirnos en 3, 4, 5. Porque no todos cabíamos y por supuesto que no todos podíamos ir a dormir a la misma hora, ¿verdad? Entonces hacen rotaciones. Entonces primero damos el primer servicio y después del primer servicio usted duerme, yo me quedo cuidando y después del segundo servicio usted duerme, yo me quedo cuidando y después aterrizamos y nada ha pasado. Fresquitas como una lechuga. Qué interesante ese tema tras bambalinas, ¿verdad? Sí. A veces es difícil dormir en el vuelo porque uno está como en el subconsciente de estoy trabajando, estoy activa, pero a veces uno cae como una piedra. Claro. De lo muy cansado que está, sí, de lo cansado que está. ¿Cuál ha sido el vuelo más largo que has hecho? Bueno, una vez hice
Brisbane, que eran como 16 horas. Wow. Y yo decía, ¿qué es esto? Un vuelo interminable. Pero de Doha a Estados Unidos también se me hacían larguísimos. Eran vuelos de 14 horas, 15 Wow. horas, sin Demasiado, parar, es demasiado. sin parar. Y ese tiempo es tiempo elaborado. Exacto, exacto. Con sus descansos, pero es tiempo al final elaborado. Exacto. Sí, Qatar da un servicio completo. La gente tiene desayuno, almuerzo, cena, cobijita, los audífonos, todo. Entonces la gente a veces los pasajeros a veces eran buenos, a veces se abusaban porque sabían que Qatar tenía ese perfil. Entonces se abusan de los tripulantes. Es como, quiero más comida, quiero más esto, quiero más lo otro. Y de una forma tal vez fea de decirlo. Y entonces uno ya sabe también diferenciar el tipo de perfil de los clientes, también depende mucho del vuelo, del destino, uno ya sabe qué tipo de cliente le va a llegar. Qué feo. Sí. Qué feo. Sí, uno dice, uy, este vuelo viene lleno de cierta nacionalidad. Uy, no. Es un reto. Sí, sí. Es un vuelo Hay reto. otros vuelos que uno ya sabe que la gente duerme, si alguien tiene hambre pide comida. Si alguien tiene sed, pide algo de tomar y ya. Súper tranquilo, todo muy smooth. Pero hay otros que uno en serio no vuela, uno camina hasta el destino. Es increíble. ¿Cómo cuánto es el promedio digamos, de un vuelo como este que mencionabas de Qatar a Estados Unidos, que es de 16 horas? ¿Un promedio de pasos? A veces decía que habíamos hecho como 8 vuelos. 10 vuelos y 24,000 pasos. Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? 4,000 pasos. Sí. Wow. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y antes en Qatar no nos permitían el reloj inteligente. Y en Qatar, cuando yo entré... Para que no se dieras cuenta. Bien pensado. Antes, cuando yo entré, no permitían relojes inteligentes, no permitían que subiéramos fotos a redes sociales ni videos. Era prohibidísimo, te podían despedir por eso. Firmábamos un contrato de no voy a subir nada a redes sociales. ¿Referente a? A la aerolínea, Okay. al uniforme, 0 fotos. Uno era anónimo, no existía, solo fotos profesionales de ellos. Era prohibido los tatuajes. Ya el último año que me vine, todo eso se lo aprobaron porque hubo un cambio de shift. Entonces el chip nuevo sí dijo que vamos a ser más flexibles en eso porque también las generaciones nuevas están mucho en eso. Y también estaban teniendo como cierto círculo cerrado de gente que aplicara. No todo el mundo soporta esas cosas. Bueno, y al final también yo creo que es hasta un tipo de publicidad, de que yo como tripulante me tome mi foto con el uniforme de la aerolínea y esté orgulloso, digamos, de trabajar en yo esta... lo presumiría, sí, seguro, en esa empresa. Sí. Y aparte, digamos, bueno, por eso decía al inicio que qué orgullo, digamos, tenerte aquí, contar tu historia, porque muchas veces pensamos que como estamos en Guanacaste, una provincia rural donde tal vez las oportunidades de estudiar aviación no están, ni tan siquiera en un mediano plazo, Sí. Entonces nos limitamos a, no se puede, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante todo lo que una decisión que dijiste se me metió en mi corazón, te abrió las puertas y te voló la cabeza. Sí. Y hoy por hoy yo creo que esa experiencia no hay plata que te la pague. Totalmente. No hay poder humano que alguien te meta todo ese chip que aprendiste viajando, compartiendo con tantas nacionalidades. Y bueno, se aprende lo bueno y se aprende lo malo. Sí. Sí. Yo pienso también que, digamos, la manera en cómo te puede edificar un lugar como la aerolínea, la última, ¿no? Qatar, con los estándares de calidad. O sea, vivís una formación que quizás no está dentro de los estándares inclusive de enseñanza. ¿Verdad? Sí. Entonces, ya te quedas con una visión de vida que vas a aplicar, estoy convencida, no solamente para un tema laboral. Trabajes o no trabajes en tema de vuelos,
hay una formación detrás de eso que te hizo pensar, tengo que estar más atenta, tengo que cuidar el tema de redes sociales, cómo gesticulo, cómo saludo, cómo doy una experiencia. Y eso no está condicionado al tema de si estás o no en el vuelo, ¿verdad? Eso es muchas cosas que aplican para la vida en general. Entonces, la formación a la edad que vos tenés, una corta edad desde mi perspectiva, es muy rica. O sea, la experiencia ganada y la decisión del corazón, definitivamente creo que te dio mucho valor en muchas otras cosas, además de la experiencia que pudiste vivir. Sí. Y bueno, la pregunta ahora la hacía Julie, pero te la planteo. ¿De dónde nace la posibilidad de bajarte del avión y decir, no, vamos a empezar a tener una vida más estable y a poner los pies sobre la tierra? Sí. Bueno, como les conté antes, yo siempre vi volar como una experiencia. Yo decía, quiero disfrutar esto al máximo ahorita que estoy soltera, que no tengo responsabilidades, que no estoy pensando en mis papás de que están mayores, quién los cuida, ellos se valen por sí mismos. Entonces yo decía, este es mi momento de disfrutar esta etapa. Siempre fui muy consciente de eso y siempre fui súper agradecida con eso. Tuve la oportunidad de llevar a mis papás allá, a Qatar. Fui con mi papá a Japón, que fue un viaje inolvidable. Entonces yo sentía que el corazón se me explotaba de felicidad porque yo decía, wow, es que ni en mis sueños más locos yo estoy viviendo esto. Cuando, si a mí me hubieran dicho esto en el colegio o en la escuela o en la universidad incluso, jamás me lo hubiera creído. Entonces siempre viví cada fase de mi proceso de tripulante al máximo. Sin embargo, siempre fui consciente de la vida es muy fugaz. Uno tiene que disfrutarla, pero también uno tiene que sembrar las bases para la vejez, digamos, para la adultez de esa etapa. Entonces no quería entrar en mis 30s y seguir volando. Siempre dije, ya mis 20, 28, 29, ya yo voy a ir buscando como settle down, que se dice en inglés, como establecerse. Y ya estaba en ese entonces, y algo que me ayudó mucho a tomar esa decisión también era mi relación con mi novio. Desde que yo me fui, él estuvo siempre apoyándome. Entonces tenía una relación a distancia en Doha, que es súper difícil. No todos pueden, desgraciadamente no todos pueden, porque se necesita mucha voluntad de los dos, mucha disposición, mucha honestidad, transparencia de cuando no me siento bien, de cuando quiero tirar la toalla. Entonces, pues ahí estuvimos en conexión siempre los dos. Y también pensando en el apoyo que él siempre me había dado, dije, bueno, puede ser que ya es el momento. Entonces ya estaba aterrizando la idea de renunciar, ya fuera sin una oferta laboral en Costa Rica o con una oferta laboral en Costa Rica. Y Dios es tan grande y el corazón de uno también atrae las cosas, que estaba ya ya tenía 2 años y medio en Doha cuando vi una oferta, una vacante en el ICT acá en Liberia, y yo dije, wow, yo no sé, pero esto es para mí. O sea, yo estudié turismo, la vacante es en Liberia, esto es una bendición, si esto es para mí, es para mí. Y apliqué, pero yo no sabía el hueco en el que me estaba metiendo, porque yo inocentemente pensé que todo era muy fácil, digamos. Cuando yo apliqué y veo el proceso para entrar, digamos, al gobierno, que todo es presencial, que todo es, digamos, de un día para otro, digamos, de venga pasado mañana a la entrevista, y yo a miles de kilómetros, yo como, ¿cómo voy a hacer? A mí me dijeron que había que hacer un examen, una entrevista, un aquí, un allá, y días diferentes. Y yo decía, ok, bueno, no, desisto, esto no es para mí. Y mi mamá me decía, no se rinda, pida vacaciones, dígale a su jefe que le pasó algo y que tiene que venir de urgencia a Costa Rica. Y porque tampoco iba a decir, voy a ir a buscar otro trabajo, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mi jefe, como necesito ir de urgencia, no pude pedir las vacaciones con tiempo, porque ahí hay todo un proceso para pedir las vacaciones. Y él me permitió venir,
Entonces vine a la entrevista, vine a hacer el examen. Recuerdo que una vez tenía, creo que la entrevista final, no pude llegar a tiempo porque yo me venía con tiquete de empleado. El tiquete de empleado de staff es como sujeto a espacio. Entonces, si no había campo, salado. O buscas otro vuelo o te quedas donde estás. Y recuerdo que yo iba confiadísima ese día. Iba a ser Doha, Nueva York, San José. Para llegar a la entrevista, dizque a tiempo. Llegaba talladita, no llegaba con mucho tiempo. Y estaban Doha haciendo el check-in y me dice la muchacha, no, ya te bajamos, no hay campo. Y yo, ¿cómo? Pero si es la entrevista final, pero ¿cómo no hay campo? Y me dice ella, no, ya no. Bueno, yo me senté a llorar un mar de lágrimas. Y yo dije, no puede ser todo el sacrificio, ya había hecho esto, ya había hecho lo otro. Bueno, lo dejo ir. Y mi mamá, no, ¿cómo se le ocurre? Busque otro vuelo, busque aquí, busque allá. Y yo entre lágrimas buscaba más vuelos que me sirvieran y me mandaban larguísimo, me mandaban como Doha, yo no sé, era algo en Medio Oriente, creo que era como Azerbaiyán o algo así. Y después a otro país, y a otro país, y a otro país, hasta llegar a San José. Wow. Y yo, no, jamás. Y encontré una oportunidad, una opción, pero llegaba a San José como en la tarde. La entrevista era como a las 10 de la mañana y llegaba como a las 3 de la tarde. Entonces tuve que llamar al ICT a ver si me permitían esa posibilidad y gracias a Dios me lo permitieron. Wow. Entonces ellos fueron como muy flexibles. Yo tenía que ser transparente en decirle, no vivo en Costa Rica. Y me dijeron, está bien, pero si no viene ese día, o sea, el día de la entrevista, lo pierdes, porque todo tiene que ser muy transparente en el gobierno, porque alguien puede apelar, cualquier cosa. Sí, claro. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Y entonces hice Doha, Bogotá. Hice Doha, España, Bogotá, Bogotá, San José. Yo llegué muerta a esa entrevista. Yo llegué que no valía nada. Desvelada, mal comida, llorando todo el camino. Pero llegó. Pero llegué como nada ha pasado, porque obviamente cabin crew siempre, entonces no pasa nada, estoy bien, bienvenido a bordo. Y yo di ya todo lo mejor de mí en la entrevista y gracias a Dios aquí estoy. Ya voy para 1 año, si Dios quiere, en el ICT y me siento muy afortunada y muy bendecida de estar en el ICT. Qué dicha. Sí. Yasmín, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Muy apasionante. Sí. Muy entretenida. Gracias por la invitación. Que tengas todos los éxitos, que esta decisión de haberte bajado del avión te traiga todos esos anhelos que tenés, que cumplas todas tus metas. Y bueno, ya demostraste que a vos no te frena nada. Entonces, si algo en el camino hay que ajustar, estoy convencida que lo vas a ajustar. Muchas gracias. Entonces, gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujer Integral.